Muy buen día, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar del tema número 7, que se titula epigenética. Entonces, primero vamos a iniciar definiendo qué es la epigenética. Y es el estudio de los cambios heredables en la expresión de los genes, pero son cambios que no se presentan a nivel de ADN. Esto quiere decir que son modificaciones del proceso de transcripción y de traducción en todas las células. Bien, la epigenética va a ser una ciencia que estudia los procesos bioquímicos que van a regular a estos genes. Y estos procesos bioquímicos van a responder a las condiciones ambientales. Es por ello que aquel eslogan que dice que somos lo que comemos tiene mucho de verdad, ya que nosotros sometemos a nuestro organismo a ciertas condiciones de estrés, eh, eh, ya sea por alimentación o por diferentes eventos, lo cual provoca el apagado o el encendido de muchos genes, lo cual puede desembocar en diferentes enfermedades o algunas otras patologías, ¿sí? En general, se han definido que existen tres principales mecanismos epigenéticos. En realidad hay más. Estos tres que vamos a estudiar ahora son los más conocidos y de los que se tienen más estudios, ¿no? Entonces vamos a ver los tres principales. Entonces, el primero son las metilaciones. En epigenética, las metilaciones son grupos de metilo que se adhieren a las bases nitrogenadas, que son las citosinas, o a los dinucleótidos. Si hablamos de ADN, que es una doble hélice, a los dinucleótidos que están compuestos por citosina y guanina. Y generalmente estos grupos metilos van a funcionar o van a actuar como reguladores si se posicionan en las regiones promotoras de los genes. Entonces, en los procesos embrionarios de la mayoría de los organismos, las metilaciones van a silenciar a algunos tejidos en particular. Entonces, en la imagen podemos ver una doble hélice de ADN y vemos cómo los grupos metilos solo se insertan en las bases nitrogenadas de citosina. Entonces, este es el primer mecanismo y incluso este va a ser el más estudiado si ustedes buscan en la red ejemplos de epigenética. El segundo mecanismo son las modificaciones químicas a las histonas. Recordemos que las histonas son este complejo de proteínas que permiten que el ADN se enrolle y se empaquete en nucleosomas y posteriormente generan cromosomas en las células eucariotas. Entonces, estas histonas lo que tienen es diferentes estructuras químicas que le permiten a la cromatina estar más accesible o estar más compactada. Y estas modificaciones a las histonas consisten en metilaciones, quiere decir que el ADN puede tener grupos metilos y a su vez enredado en estas histonas. Las activaciones de fosforilaciones, y esto son moléculas o grupos fosfatos que se adhieren a las histonas, y modificaciones en las acetilaciones. Esto quiere decir que de manera normal las histonas tienen grupos acetilos que van a permitir el desenrollar o enrollar el ADN. Entonces, una marca epigenética sería cuando estos grupos acetilos se pierden. Si estos grupos acetilos se pierden, pues la función de compactar y descompactar ADN se pierde, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se representan las histonas con esos tamborcitos color verde aqua, y el ADN está representada por la línea azul. Y vemos que las histonas tienen algunos flagelos que están representando justamente a los grupos metilos, a las fosforilaciones y a los grupos acetilos. Entonces, del lado izquierdo podemos ver cuando la cromatina está de manera normal, tiene la mayoría de sus acetilaciones, hay uno que otro grupos metilos y hay fosforilación en algunas partes. Entonces, el ADN de manera normal va a funcionar cuando tiene una cantidad determinada de estas moléculas. Sin embargo, cuando la cromatina empieza a perder muchos grupos acetilos y empieza a ganar más metilaciones y algunas fosforilaciones, lo que va a ocurrir es la compactación de la cromatina, como lo vemos en la imagen derecha. Esto también lo podemos apreciar en la siguiente imagen, en donde tenemos un cromosoma y cómo la cromatina está compactada con
las metilaciones, que son los circulitos rojos. De tal manera que todas estas modificaciones químicas en las histonas son mecanismos epigenéticos que pueden silenciar a muchos genes en diversos cromosomas. El siguiente mecanismo son los ARN micro o los microARN no codificantes. Estos son pequeñas moléculas de ARN de interferencia y son importantes porque pueden activar o silenciar los genes en el proceso de transcripción o post-transcripcional, previo a la traducción. Entonces, en la imagen podemos observar que los ARNs micro se generan a partir del ADN. El ADN lleva a cabo la transcripción de estos microARNs. Y estos microARNs lo que hacen es buscar a ARNs mensajeros que provienen de genes, y lo que hacen es ensamblar a esos ARNs mensajeros para degradarlos. De esta manera, los ARNs mensajeros no llegan al proceso de traducción. Entonces, es un mecanismo epigenético que va a regular la traducción. Es un mecanismo post-transcripcional y previo a la traducción. Bien, entonces de manera general serían los tres tipos de mecanismos epigenéticos. Ahora hablaremos de las anormalidades en los procesos epigenéticos de metilación, y en general podemos agruparlas en cuatro. La primera nos habla sobre la hipermetilación del ADN. Cuando la cromatina está hipermetilada, lo que ocurre es que está más condensada y provoca silenciamiento de muchos genes, incluyendo aquellos genes relacionados con el cáncer. Entonces, lo que podemos observar en esta imagen es cómo justamente esas metilaciones lo que provocan es apagar ciertos genes. En la imagen de arriba podemos ver un gen de manera normal que está encendido, en donde los círculos en color blanco serían aquellas citocinas en donde no se encuentran metilaciones, y por lo tanto la función de los genes va a ser su expresión o la transcripción y posteriormente la traducción. Pero cuando el ADN se encuentra demasiado metilado, como en la imagen de abajo, en donde vemos círculos rojos en casi todo el ADN, lo que va a provocar es que la cromatina se condense y va a silenciar la mayoría de los genes. Entonces, este sería un proceso de hipermetilación en la cromatina. Bien, ahora analizaremos aquel ejemplo de la hipometilación del ADN. En este ejemplo lo que podemos ver es que se van a activar la mayoría de los genes, incluyendo aquellos genes o oncogenes, genes relacionados con el cáncer. Entonces va a haber, la cromatina se va de alguna manera a desestabilizar y se van a activar procesos de transposición de fragmentos de genes. Entonces, en este ejemplo lo que podemos ver es cómo se encuentra la cromatina en células normales y en células cancerígenas. De manera general, en células normales, los grupos metilos, que son los circulitos en color rojo que dentro tienen CH, estos grupos metilos se van a distribuir principalmente en la mayoría del genoma, pero de manera normal no están en las regiones promotoras de los genes. Por lo tanto, el proceso de transcripción de alguna manera es normal. Se transcriben todos los genes e incluyendo los genes reguladores de otros genes. En el caso de que existan células cancerígenas, efectivamente hay metilaciones, pero las metilaciones van a estar principalmente en las regiones promotoras. Por lo tanto, muchos genes se van a silenciar, y los genes que generalmente suelen silenciarse van a ser genes reguladores que regulan a otros genes. Entonces, es por esto que al silenciarse los genes reguladores hay un proceso de producción, de traducción, generando un montón de células de manera descontrolada. Entonces, esto sería en el caso de la hipometilación del ADN. El tercer ejemplo son mutaciones en las citocinas debido a los grupos metilos, y lo que provoca esto es expresión inadecuada de los genes. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico de cuáles serían los efectos de las metilaciones. En el caso de que exista una metilación, por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo las citocinas encuentran con un grupo metilo. Lo que provoca es que por un proceso de desaminación se pierda un grupo de nitrógeno en uno de los carbonos, y de ser citosina pasa a ser timina. Entonces, esto es una mutación que lo que va a provocar justamente es la expresión de los genes de manera inadecuada.
También estos efectos de metilaciones obviamente tienen sus efectos principalmente cuando ocurren en los promotores de los genes. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo están separados la estructura de un gen en su región promotora y en la parte del gen que produce ARNs mensajeros. Entonces, de manera normal, la región promotora puede tener ciertos grupos metilos, que son los puntos negros. En este caso vemos que están en blanco porque están vacíos. Entonces, de manera normal, cuando las regiones promotoras no cuentan con grupos metilos, la transcripción se va a llevar a cabo de manera normal. Cuando existen agregaciones de estos grupos metilos de manera moderada, la transcripción puede ser regulada. Esto quiere decir que la transcripción no se detiene, pero sí disminuye el proceso de transcripción, entonces los ARNs mensajeros se ven reducidos. Y cuando tenemos regiones de ADN hipermetiladas en las regiones promotoras, lo que va a ocurrir es que se detenga por completo la transcripción, ya que el promotor está completamente metilado. Y finalmente el último grupo son los defectos de impronta. Esto quiere decir cuando en el proceso del desarrollo embrionario ocurren estas modificaciones de la epigenética de las células, se puede llevar a cabo pérdida de la identidad parental. ¿Sale? Vamos a ver de manera gráfica cómo sería un ejemplo. A esto le llamamos memoria epigenética e impronta. Entonces, la memoria de las células de alguna manera es un estado de activación y desactivación de la expresión genética, y esta se va a establecer en el desarrollo embrionario y de alguna manera responde a los estímulos ambientales. Entonces, en esta gráfica tenemos diferentes células y las estamos coloreando de diferentes formas para justamente detectar las modificaciones de la expresión. Entonces, tenemos una célula inicial embrionaria que va a dar origen a un cúmulo de células, y estas células a su vez van a ir especializándose en una expresión diferencial con respecto a las demás células, y esta expresión diferencial va a responder a estímulos ambientales diferentes. Entonces tenemos que, por ejemplo, algunas células pueden recibir ciertos estímulos que provocan que su expresión se modifique y genere células especializadas. Posteriormente, esas células pueden tener otras presiones ambientales que hagan que modifiquen su expresión genética y generen unas nuevas células especializadas. Entonces, de manera normal, el desarrollo embrionario está sujeto justamente a esta memoria celular. Lo que ocurre es que cuando existe una presión ambiental de manera desfavorable o estresante para los organismos, esta memoria celular puede ser alterada. Entonces, provoca diferencias en las células, en la expresión de los genes de estas células, que pueden ser erróneas en el proceso de desarrollo embrionario, ¿no? Entonces, el resultado van a ser modificaciones fenotípicas en los embriones, producto quizás de algún estrés ambiental que haya ocurrido en el proceso de desarrollo embrionario. Debido a esto, el investigador Waddington en 1957 propuso un modelo que lo denominó paisaje epigenético, que es un marco conceptual en el cual se vincula la genética, la biología del desarrollo y la evolución de los organismos. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es que el desarrollo de un organismo desde su concepción en la reproducción sexual de las dos células, desarrollo embrionario y su crecimiento, sería análogo al movimiento de una pelota que va a rodar en un paisaje rugoso, como se ve en la imagen, ¿sale? Entonces, la pelota puede pasar por valles y por crestas que van a estar representando el estado del fenotipo que está favorecido por el ambiente. Entonces, de acuerdo a las condiciones ambientales, la pelotita puede tomar un camino u otro camino. Esto va a responder en función del ambiente, de la estructura del ambiente. Entonces, durante este proceso, las células van de alguna manera perdiendo el potencial de elegir uno u otro camino. Conforme pasa el tiempo, estos caminos se van reduciendo a pocos caminos y por lo tanto se diferencian estas células. A esto se le llama paisaje genético. Debido a esto, en la epigenética se han acuñado nuevos conceptos que pueden ser análogos a la genética, justamente para entender cómo
cómo son estos procesos de expresión genética debido a estas modificaciones bioquímicas en el ADN. Entonces, existe un nuevo término que se llama epialelo y este tiene que ver con las metilaciones en el ADN. Entonces, podemos ver que en alguna especie de organismo puede presentar la misma secuencia de ADN, pero el fenotipo es diferente y esto se debe a que las marcas epigenéticas pueden ser diferentes. Entonces, aquí les pongo un ejemplo muy sencillo, una caricatura de lo que podría ser una modificación en la epigenética de una especie. Entonces, tenemos una especie que sería un tomate, el cual puede tener diferentes fenotipos, desde un fenotipo verde, color limón, color salmón y rojo, ¿no? Y si nosotros analizamos el ADN, observaríamos que cada uno de estos organismos tiene la misma secuencia de ADN que está descrita debajo de cada dibujo. AC, TA, CTA, GGC. Todos tienen la misma secuencia. Sin embargo, la diferencia entre estos fenotipos está en función de los grupos metilos. Los triángulos que se observan debajo de la secuencia representarían los CH3 adheridos a las citosinas. Entonces podemos ver que en el primer organismo se encuentran 3 acetilaciones en diferentes citosinas, en el segundo vemos metilaciones, en el segundo tenemos 2 metilaciones, en el tercero una metilación y en el último fenotipo no hay metilaciones. Entonces a esto lo podemos denominar epialelos, ¿no? Epialelo A3, A2, A1 y epialelo A. Entonces de esta manera podemos ver las variaciones de los fenotipos en aquellos organismos en donde no podemos encontrar variaciones genéticas. Ahora, las ventajas, ¿cuáles serían las ventajas de estudiar la epigenética en poblaciones naturales, ¿no? Para aquellos que se dedican a la parte de biología pesquera o incluso a la acuacultura, de alguna manera, ¿qué nos permitiría observar la epigenética en términos de variación genética? Entonces, en esta imagen podemos ver dos gráficos que están representando en el eje Y, perdón, la variación genética o más bien el tiempo que ocurre para que se observen cambios en la variación genética, y en el eje X, en una gráfica tenemos el genotipo, que son las variaciones a nivel de ADN, y en el caso del lado derecho, en el eje X tenemos los fenotipos, que serían las variaciones epigenéticas que modifican la expresión genética. Entonces, lo que podemos ver es que en una población en donde solo analizamos los genotipos, podemos ver que en un tiempo inicial puede haber una gran variación genética. Y si existe un evento en donde la población se reduce drásticamente, como es un cuello de botella, gran parte de la variación se pierde. Pero a lo largo del tiempo esta variación no se recupera fácilmente. Pasan demasiadas generaciones para que una población pueda recuperar su variación genética. Entonces, por eso en la primera gráfica o en la gráfica del lado izquierdo podemos ver que la reducción de los genotipos en un tiempo determinado resulta en que esa reducción se mantiene a lo largo de mucho tiempo. Posteriormente, en el lado derecho podemos ver cómo los fenotipos, si lo manejáramos análogo a los genotipos, tendríamos una misma variación genética. Esta población pasa por un cuello de botella en donde se pierden muchos organismos y se pierde esta variación en fenotipos, pero la diferencia en la epigenética es que en las poblaciones en un tiempo corto podemos ver variaciones fenotípicas rápido, y esto es porque, dado que las condiciones ambientales cambian, se modifican las presiones en los procesos bioquímicos y estos modifican la expresión de los genes. Entonces, de alguna manera, la epigenética nos permite ver variación a nivel fenotípica de los organismos en un tiempo corto, esta variación, la cual no la podemos ver a nivel de ADN. Entonces, algunas técnicas que se han utilizado para hacer estudios en poblaciones o estudios en ciencias ambientales utilizando la epigenética son técnicas en las cuales se utilizan digestión de ADN con marcas epigenéticas. Y estas técnicas, de las primeras es la MS-AFLPs, que es una técnica modificada de las AFLPs, que son polimorfismos en longitud de fragmentos amplificados. De manera normal, las AFLPs son simplemente digestiones de ADN en diferentes fragmentos de ADN, lo cual te da un patrón de corte del ADN de tal manera que a la célula
al hacer una electroforesis puedes ver los diferentes tamaños de ADN de una muestra. En este caso, los AFLPs relacionados con las metilaciones, lo que ocurre es que se utilizan enzimas que reconocen sitios metilados. Entonces, al reconocer un sitio metilado, esta enzima corta ese ADN. No importa si es adenina, o, bueno, si tiene que ser citosina, porque es donde están los metilos. Pero principalmente su función es ir a buscar sitios metilados y cortarlo. Entonces, lo que nosotros podemos ver es un patrón de corte de ADN en función de los grupos metilos y podemos ver si una muestra puede estar más o menos fragmentada y esa fragmentación está en función de que el ADN estuvo más o menos metilado. ¿Sale? Otra herramienta que nos permite estudiar justamente la epigenética son los microarreglos. De manera general, los microarreglos son pequeñas celdas en las cuales se adhieren oligonucleótidos que permiten reconocer ARNs mensajeros específicos. Por ejemplo, podemos tener microarreglos relacionados con cierto proceso reproductivo, de tal manera que si nosotros obtenemos una muestra de células y extraemos el ARN y la vaciamos en este microarreglo, el microarreglo lo único que va a reconocer es aquellos ARN mensajeros relacionados con ese proceso reproductivo. O cada microarreglo puede estar relacionado con cualquier proceso, con cualquier ruta metabólica en un organismo. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, les muestro que estamos hablando de una planta que crece en diferentes condiciones ambientales. Estas semillas es la misma especie, se planta a 10 grados centígrados y a 30 grados centígrados y se hacen crecer estas plantas. Entonces nosotros después de un tiempo lo que hacemos es colectar una muestra de cada una de estas plantas para justamente ver rutas metabólicas relacionadas con la temperatura, ¿no? Y el crecimiento de las plantas. Entonces podemos ver que al analizar los ARN mensajeros de cada una de las plantas, podemos ver que los microarreglos, que son esos cuadritos representados como con chips, cada uno de esos chips está detectando un ARN mensajero que está relacionado con una función específica del crecimiento. Entonces vemos que la detección de ARN mensajeros es de manera diferencial. En el de arriba vemos que se prenden algunos pocitos que en el de abajo no se prenden o viceversa. Entonces, esta es la manera de detectar la expresión de los genes en condiciones ambientales diferentes. Entonces, aquellos genes que puedan tener marcas epigenéticas también pueden ser detectados por microarreglos, por lo tanto, puede ser una herramienta útil para los estudios de epigenética. Y bien, voy a mostrarles un ejemplo muy sencillo sobre un estudio de epigenética aplicado justamente a la ecología para que veamos cuál podría ser la utilidad de la epigenética en áreas que no son la medicina, que es en las áreas en las cuales estamos inmersos todos los biólogos, ¿no? En la parte de evolución, de manejo de especies y demás. Entonces, este ejemplo que les traigo es, analizaron especies de mangle en diferentes condiciones ambientales que podrían ocasionar estrés a estos mangles, ¿no? Entonces, esto fue en la zona en Río de Janeiro, en Brasil, y lo que podemos observar en la imagen A, es el mapa justamente de Río de Janeiro y la ciudad en donde se llevó a cabo la colecta de los mangles. En la imagen C podemos ver que se colectaron mangles que se localizan en zonas riparias, y en la imagen E podemos ver que son mangles que se localizan en zonas de marismas. Entonces, lo que a ellos les interesaba ver es cuál zona, si las riparias o las marismas, podían causar mayor o menor estrés en el crecimiento de los mangles. Entonces, lo que hicieron fue utilizar justamente esta técnica de MSAP o de polimorfismos amplificados sensitivos a metilaciones. Y aquí les pongo una imagen justamente de la enzima que se utiliza. Este es un ejemplo de una enzima, la MSP1, que lo que hace es reconocer sitios metilados. Si ven ahí la secuencia de ADN, hay un CH en una citosina y lo que hace es cortar en dos ese fragmento. Entonces, esto lo aplicamos para todo el ADN que se encuentra en una muestra y lo que hacemos son electroforesis para ver todos los fragmentos de ADN que se generan después de esta técnica de corte. Entonces, vemos en nuestro gel de agarosa y nuestra electroforesis que 4 muestras corresponden a mangles de ríos y 4 muestras corresponden a mangles de marismas. Entonces, lo que podemos observar, perdón, no son 4 muestras, son 6 muestras para mangles de marisma.
Entonces, lo que podemos observar es que los mangles de marismas hay una mayor cantidad de fragmentos que en los mangles de ríos. Y en general se encontró que el 14.6% de loci con metilaciones fueron para los mangles con ríos y el 32.1% de los loci metilados se encontraron en mangles de marisma. Esto quiere decir que las condiciones de ríos y de marismas de alguna manera proveen diferentes tipos de estrés para el crecimiento de los mangles. Entonces podemos decir que en el caso de las marismas van a ser regiones que pueden causar mayor estrés para los mangles, provocando un mayor número de metilaciones en el ADN y probablemente silenciando muchos de los genes. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo se puede utilizar los estudios de epigenética justamente para observar los efectos de la presión ambiental en las modificaciones bioquímicas de la expresión de los genes. ¿Vale? Y para finalizar, me gustaría que retomáramos un poco acerca de la evolución que abordó Lamarck hace muchos años, ¿no? La idea fundamental neodarwiniana era que el proceso de evolución requería de una variación genética, como lo propuso Darwin. Y sin embargo, ahora que analizamos los descubrimientos de la epigenética, en donde podemos ver que el ambiente puede modificar la expresión genética y que incluso estas modificaciones epigenéticas se tiene de evidencia que pueden ser heredables, nos preguntamos si Lamarck estaba o no equivocado en sus planteamientos acerca de los caracteres adquiridos por el ambiente y su herencia a las demás generaciones. Entonces, sabemos actualmente que la variación genética per se no es el único requisito para que ocurran cambios evolutivos, sino también las presiones ambientales pueden modificar rasgos del fenotipo de los organismos y esto también de alguna manera es un elemento que se mete a la ecuación de la evolución. En esta figura les muestro cómo el impacto de la genética ha modificado la concepción de la evolución humana en este caso. Entonces, por ejemplo, de manera tradicional, si nosotros nos abocamos a la teoría sintética de la evolución, todo lo propuesto por Darwin, vemos que si nos centramos en el genotipo, vemos que las condiciones ambientales pueden regular los genotipos de los organismos a través de la selección natural, ¿no? La selección natural sería el mecanismo por el cual se rige la variación genética en una población y en una especie, ¿no? Y se da este proceso de especiación. Sin embargo, a nivel epigenético vemos que el medio ambiente tiene relación directa con el fenotipo, ya que tiene relación directa con la expresión de los genes. Y esto está relacionado un poquito con la evolución lamarckiana. Entonces, podríamos pensar que ambas ideas pueden complementar la historia evolutiva. No es necesario que adquiramos solamente una idea y que digamos que somos netamente darwinianos, sino que existen diferentes procesos que hemos descubierto a lo largo de los años que modifican nuestra percepción acerca de la evolución humana. Entonces, la epigenética es una de las áreas de la investigación nuevas que justamente está revolucionando estos conceptos en la evolución. Y con esto terminamos el tema.